Las aflicciones del tiempo presente. Vamos entonces a hacer un análisis profundo, hermano, de esta epístola de Romanos y hablando un poquito de este texto y de este tema. Les decía yo que el dolor y el sufrimiento es algo que para muchos produce demasiada aflicción, nos confunde a veces como cristianos. Pensamos que el ser cristiano o el ser cristianos nos exime del dolor, de la prueba, de la angustia, de las tentaciones y de tantas cosas que como humanos sufrimos, pero hay que analizar que realmente el sufrimiento, las aflicciones, hacen parte de las herramientas que el Señor usa para nuestra formación, para pulirnos, hace parte del proceso y quiero que usted hoy lo analice y también pueda ser consolado por las Escrituras si está viviendo un momento difícil en su vida. Quiero ponerlos un poquito en el contexto de lo que hemos leído. El texto que acabamos de leer eh, es un texto escrito desde el conflicto. Es decir, Pablo estaba en Roma, estaba prácticamente con una sentencia de muerte, estaba sufriendo mucho, pero en medio de ese sufrimiento, él escribe a los romanos una de las exposiciones doctrinales inclusive más profundas. El capítulo 8 desarrolla la vida de lo que es en el espíritu, qué es vivir en el espíritu. Habla de la esperanza futura y de la seguridad del creyente en medio del sufrimiento. Y en muchas apartes uno encuentra cómo Pablo habla de que en la tribulación produce prueba, la prueba produce paciencia, la paciencia produce esperanza. Y él dice, esta esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo. Y en todo momento él está dando ánimo, está impartiendo palabras de fe y de esperanza, pero él está en medio de un conflicto, de un sufrimiento. De manera que Pablo conocía muy bien el sufrimiento, hermanos, y lo conocía de primera mano. O sea, esto no era algo que a veces uno aconseja o habla sin tener la experiencia, no. Él vivió persecuciones, él vivió el rechazo, él estuvo en cárceles, en azotes, en naufragios, él tuvo hambre, él tuvo traición, luchas internas, de adentro, de afuera. Y sin embargo, él declara que el sufrimiento presente no puede compararse con la gloria futura, es decir, con el destino que a él esperaba y que naturalmente nos espera a nosotros los creyentes. Entonces, este texto realmente no minimiza el dolor, sino que lo coloca frente a la eternidad, es decir, costo-beneficio. Ahora, vamos a hacer un análisis textual, ¿no? Esto es una especie de, podríamos decirlo teológicamente, se le conoce como un tema de análisis textual, o sea, vamos a analizar texto por texto lo que significa. Entonces, por ejemplo, Pablo dice, pues tengo por cierto, ¿sí? Tengo por cierto. Esta palabra tengo por cierto, yo la estuve investigando en el griego que fue escrita, y en el griego es logisamai. Logisamai significa considerar, concluir, estar convencido, calcular mentalmente, tener la certeza de algo. Decir que es una convicción nacida de la experiencia, de la revelación. La expresión no implica una conclusión razonada, sino una certeza firme, o sea, una convicción establecida. O sea, tengo por cierto, o sea, es verdad. O sea, esto no es optimismo emocional, porque muchas personas a veces predican o hablan de una forma positiva, optimista, emocional. Entonces, el texto no dice, espero que, ni tal vez, ni quizás. No, dice, tengo por cierto. Esto tampoco es una motivación o no es psicológicamente motivacional, ¿no? Es una conclusión estrictamente teológica. Cuando se habla de algo teológico, hermanos, es, es la explicación de lo que Dios quiere decir, o sea, es interpretativa. O sea, lo que Dios
muestra en su palabra. La fe bíblica interpreta la realidad desde la perspectiva de Dios. O sea, esto es verdad. O sea, tengo por cierto, o sea, ya Paulo lo había no solamente vivido, lo estaba viviendo, sino que era una revelación que Dios le había dado frente a lo que significaba el sufrimiento. Entonces, analicemos un poquito las aflicciones. La realidad del sufrimiento humano, hermanos, es inevitable. De hecho, el Señor dijo, en una ocasión le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? O sea, es inevitable. Sin embargo, él dijo, yo he vencido al mundo. Entonces, la palabra aflicción incluye ah, presión, angustia, persecución, dolor emocional, desgaste espiritual, sufrimiento físico, pérdidas, desánimo, todo lo que usted y yo podamos vivir de forma negativa. Pero la vida cristiana nunca fue prometida como la ausencia de pruebas. Si a usted le presentaron el Evangelio diciéndole que todo iba a ser perfecto, que usted iba a tener casa, beca, estudios y títulos y que todo iba a salir perfecto y que nunca iba a sufrir, le mintieron. Realmente esa no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio no elimina el sufrimiento, no, no lo elimina. El Evangelio no elimina ni las enfermedades, ni las pérdidas, ni las traiciones, ni las crisis, ni las luchas internas, no. Pero el Evangelio lo que hace es transformar todo eso, o sea, lo transforma, o sea, le da un significado del sufrimiento y lo cambia completamente. Es decir, y cada vez que llega un sufrimiento, una pérdida, una prueba, el Señor lo que hace es utilizar eso para perfeccionarnos, enseñarnos y generar en nosotros una madurez, una fe, y esa fe nos lleva a tener mayor esperanza y mayor convicción para llevarnos a un destino mejor, que eso es lo que vamos a hablar al final. Entonces, cuando hablamos del texto, seguimos diciendo que Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente, es decir, que hay una temporalidad. O sea, Pablo inclusive introduce un contraste decisivo entre lo presente y lo venidero. O sea, el sufrimiento tiene una fecha de expiración. La Biblia enseña constantemente la temporalidad del dolor. El lloro dura una noche. La prueba es momentánea. El desierto no es eterno. De hecho, inclusive hasta la tentación, porque la tentación dice, el Señor enseña a través del apóstol, dice, someteos a Dios, resistí al diablo y de vosotros huirá. O sea, la tentación también llega, pero se va y es algo temporal también. El sufrimiento es temporal. Todas las pruebas que tú tienes son temporales. O sea, el enemigo quiere convencer al creyente de que siempre será así, que tú no vas a salir de eso, estás condenado toda la vida a estar en lo mismo, a la pobreza, a la escasez, a la enfermedad, al sufrimiento, al dolor, al ser traicionado y todo lo que has vivido estás sufriendo. No, pero todo eso realmente es un engaño. ¿Sí? El enemigo le hace pensar a usted que usted nunca va a cambiar, que usted nunca va a salir de eso. Pero Pablo habla del sufrimiento como algo limitado por el tiempo, ¿sí? Limitado por el tiempo. O sea, lo presente no define lo eterno. Eso que estás viviendo, eso que te está pasando es temporal. Métase eso en la cabeza. Es temporal. Su sufrimiento es temporal. Su escasez es temporal. Lo que está sufriendo, esa traición, es temporal. Esa, ese conflicto, esa crisis existencial que está en tu mente es temporal. Esa soledad es temporal. Ese vacío que sientes es temporal. Todo eso que estás viendo es temporal. Ahora, Pablo hace un contraste, una balanza espiritual. Entonces, hay cosas que no son temporales, no son comparables, no son comparables. En un lado de la balanza, él presenta lo que es persecución, lágrimas,
dolor, pérdida, lucha, desgaste, desánimo, todo lo que usted y yo podamos vivir. Pero en el otro lado de la balanza, él presenta algo que precisamente es lo que hace que nosotros nos vamos a sobreponer, y es gloria eterna, presencia plena de Dios, transformación y redención completa. Entonces Pablo afirma que no hay comparación, o sea, no hay comparación, que lo que usted y yo vamos a sufrir aquí, nos vamos a desgastar y vamos a ser maltratados, realmente es mínimo, es la cuota inicial de lo que realmente vamos a, o sea, realmente lo que vamos a recibir es demasiadamente grande. Y eso pequeño que aquí tenemos como sufrimiento, como dolor, como pérdida, realmente es muy poquito con lo que vamos a recibir. ¿Sí? Es decir, no porque las aflicciones sean pequeñas, sino porque la gloria es infinitamente superior, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es mayor, es mayor. O sea, lo que usted y yo vamos a recibir de Cristo es demasiadamente grande. Por eso aquí el enemigo trata de confundirte. A veces tú solamente te enfocas en esta vida temporal. A veces tú solamente te enfocas en lo que te está pasando y no, como no piensas en tu fe, en tu redención, no piensas en lo escatológico, es decir, en la venida del Señor, no piensas en las promesas del Señor, no entiendes seguramente de que esta vida aquí es temporal. Entonces tu vida gira en torno a lo temporal, a la temporalidad, y entonces estás metido en el tema, en lo mismo tema, en la escasez, en el problema, en la enfermedad, en la soledad, en la nostalgia de tu país, en que esto, en aquello, y tu mente está allí. Pero yo le invito, salga de eso, mire más allá, mire, mire lo que a usted y a mí nos espera si somos fieles. Tenemos unas promesas grandes. Ahora, cuando aplicamos esto a estudiarlo, a hacerle teología, hermano, hay algo de la teología que a mí me encanta frente a las promesas de Dios, y es la gloria. Cuando se habla de gloria, la estructura no solamente de gloria es brillo celestial, sino que implica el peso eterno de la presencia divina, o sea, la manifestación plena de Dios, la perfección futura, la restauración final. Es decir, que este cuerpo de la humillación, este cuerpo que ahorita se cansa, que tiene enfermedad, que mantiene con sueño, que se duele, que se desgasta, que hasta se pone feo, huele feo. Un día este cuerpo, dice la Biblia, que es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Y cuando esto mortal se vista de inmortalidad, se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pablo también dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso está en 2 Corintios, el capítulo 4 y el verso 17. Entonces, entienda, hermanos, que la gloria es que estos cuerpos, este cuerpo, ese cuerpo suyo y el mío, tendrá una redención física completa y perfecta. ¿Sí? También vamos en un momento, ¿sí? Dice la Biblia, que vamos a tener una transformación tan poderosa donde la ausencia total del pecado va a desaparecer. Es decir, que vamos a vivir una santidad plena, una comunión perfecta con Dios. Dice que le veremos tal como Él es. Él será nuestro sol de justicia. Él enjugará toda lágrima. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá pérdidas, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá escasez, ya no habrá que pagar taxes, ya no habrá que pagar impuestos, ya no habrá que mandarle plata a familiares, sostenernos en un país extraño. Nada de eso, hermano. Estaremos en la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esa es la victoria, hermanos, sobre la muerte que también vamos a tener, el triunfo definitivo y eterno, donde el Señor ya sentenció la muerte, le dijo: muerte, yo seré tu muerte, sepulcro, yo seré tu victoria. De manera que un día nos vamos a, si el Señor viene y estamos vivos, vamos a ser transformados. Y si estamos muertos, vamos a ser resucitados en gloria. Amén.
Eso, hermano, eso es grande. O sea, cuando esto realmente sí es gloria. Esto es más grande que una ciudadanía americana. Esto es más grande que un full time o el mejor trabajo que usted le ofrezca. Esto sí realmente vale la pena. Ahora, usted y yo, hermanos, cuando entendemos entonces que lo que estamos viviendo es temporal, pero que nosotros ha de manifestarse algo más grande, o sea, lo que esperamos es una transformación, hermanos, una transformación. Entonces, el texto no dice gloria alrededor de nosotros, el texto dice sino en nosotros. O sea, esto habla de una transformación profunda. O sea, la obra de Dios no es superficial. Mira, hay tres procesos poderosos que el Señor va a hacer y está haciendo continuamente en nosotros a través de las pruebas, del sufrimiento. Primero que todo nos declaró inocentes, ¿sí? Él nos justificó porque fuimos perdonados. Él nos santificó, es decir, estamos apartados para Él. Estamos inclusive apartados y siendo santificados todos los días a través de la palabra, a través de su espíritu, a través del Espíritu Santo, como nos regenera constantemente. Y esto nos va a llevar a la glorificación, es decir, seremos plenamente transformados, porque la perfección estará en el momento en que nos encontremos con el Señor, sea que vivamos o sea que muramos, en ese momento de la transformación seremos plenamente transformados a la semejanza de su gloria. Entonces, este capítulo de Romanos realmente conecta directamente el sufrimiento presente con la glorificación futura. Es decir, que Pablo dijo que a través de muchas pruebas y tribulaciones era necesario entrar al reino. O sea, esto tampoco es gratis, hay que pagar un precio, hay que sufrir. Pero hermano, no hay que ser cobarde. De hecho, en el Apocalipsis hay una lista de los que no van a entrar al cielo y dentro de esa lista están los cobardes. Y hay mucho creyente cobarde que por cualquier cosa se desanima y no quiere seguir y piensa que eso que está viviendo temporal, eso es prácticamente todo. No, usted tiene que entender que es una formación, formación. Recuerda esa palabra, formación. Dios lo está formando. El sufrimiento como una herramienta de formación. Mire, y le voy a colocar varios ejemplos, al menos cuatro ejemplos bíblicos, ¿sí? Y el máximo que es de Cristo. Porque uno de los misterios más profundos de la teología bíblica, cuando uno empieza a estudiar todos estos temas, es que Dios usa el sufrimiento para formar al creyente. De hecho, cuando usted lee Isaías 53, que habla del sufrimiento de Cristo, dice, ¿quién ha creído este anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Dice, subirá cual renuevo él delante de él como raíz de tierra seca, no habrá parecer en él, y hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Iba a ser menospreciado, iba a ser desechado, y ciertamente no le estimamos. Dice que como iba a ser como lo iban a volver como una raíz de tierra seca, que no iba a haber parecer en él ni hermosura y que iba a quedar sin atractivo, pero él, herido, fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Inclusive el texto dice, Isaías dice que él fue experimentado en sufrimiento, o sea, lo que Cristo vivió, yo creo que ninguno, es que ninguno de los que estamos aquí ha sufrido lo que Cristo sufrió. Entonces, ese misterio del sufrimiento forma al creyente y no todo sufrimiento viene de Dios, entienda eso, hermano. O sea, yo quiero que usted no se confunda. O sea, todo el sufrimiento no viene de Dios, pero Dios puede usar el sufrimiento o todo sufrimiento para moldearnos, para enseñarnos, ¿sí? Inclusive el fuego no destruye el oro, solamente revela su pureza. El texto que le leímos al principio, el apóstol Pedro dice eso precisamente. Él dice que así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Pero mientras está siendo probado por el fuego, dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
El caso de José. José, el Señor utilizó el sufrimiento como una herramienta para llevarlo de la cisterna a la cárcel antes de llevarlo a la exaltación. Pero sufrió. José no llegó a ser el segundo al mando de un momento a otro. Pasó por muchos procesos de sufrimiento, pero al final tuvo exaltación. ¿Qué decir de Moisés? Pasó de tener privilegios a ser un fugitivo, vivir en el desierto, y todo eso lo experimentó, dolor, sufrimiento, pero a la postre fue un caudillo, fue un líder máximo que Dios llamó para una misión poderosísima. ¿Qué decir de David? David huyó antes de estar en el trono. Fue perseguido por su suegro y en todo momento vivió aflicción y persecución, pero llegó un momento en que el Señor lo estableció en su trono. Y el máximo ejemplo es nuestro Señor Jesús, que Él fue experimentado en sufrimiento y pasó por la cruz antes de la exaltación eterna. Amén. Entonces, cuando hablamos de que hay un término teológico que quiero que ustedes lo entiendan un poquito, un término teológico que hace parte de lo que es la escatología. La escatología es acontecimientos futuros, o sea, lo que va a pasar en el futuro. Pero hay una frase que se utiliza y es ya, pero todavía no. O sea, repita conmigo ahí sin abrir el micrófono. Ya, pero todavía no. Entonces hay cosas que son ya, pero todavía faltan algunas cosas. Entonces, cuando Pablo habla del sufrimiento y habla de cosas que van a venir, o sea, en el momento hay cosas que ya están pasando, pero hay otras que van a venir. Entonces, lo que ya tenemos, o sea, lo que ya tenemos y tenemos que disfrutarlo y aprovecharlo al máximo es que tenemos, gloria a Dios, el Espíritu Santo, amén. Oh, bendito sea el Señor. Eso, hermanos, ni David habló en lengua, hermano. Ni David, ni todos esos grandes hombres de Dios. O sea, el hablar en lenguas, el recibir el Espíritu Santo es un privilegio, hermano, que usted y yo tenemos. ¿Sí? La salvación presente, la esperanza firme, la filiación divina. O sea, eso, hermanos, ya lo tenemos, ya está. Y lo que todavía esperamos, que es la promesa que Dios tiene para nosotros, es la redención completa de este cuerpo. Este cuerpo de la humillación será transformado a la semejanza de su gloria. Esa redención completa, eso va a llegar. El fin del llanto, de la lucha, de la escasez, de la enfermedad, todo eso se va a terminar. Va a haber inclusive la tierra, hermano. En este momento la tierra tiene un juicio, la tierra es maldita por causa del pecado. Por eso la tierra cada día se va deteriorando, no solamente por el hombre, sino porque tiene una maldición por causa del pecado. Y la tierra también será restaurada totalmente por esa promesa que hay. Entonces la creación misma, dice Pablo, gime, esperando la redención. Entonces, el sufrimiento actual es evidencia de que el mundo aún espera esa restauración total. Por eso, hermano, usted y yo tenemos que entender que lo que estamos viviendo, esa escasez, esa necesidad, ese problema, que no, que es que me van a deportar, bueno, y creo que el domingo usted escuchó una poderosa palabra, ¿no? Y si no, si nos toca irnos, nos vamos. Sí, pero este no es el final ni el destino. El destino es arriba, hermano, en el cielo. Amén. Gloria al Señor. Dice Pablo, dice que nosotros somos embajadores, somos representantes de Dios del cielo. Amén. Y nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está allá arriba, donde esperamos a nuestro Salvador, el cual transformará este cuerpo de la humillación a la semejanza de su gloria. Ahora, hablemos un poquito de cristología rápidamente antes de terminar. Y es que el centro del sufrimiento o el centro del sufrimiento en todo momento uno lo encuentra en la experiencia de Cristo. O sea, la interpretación cristiana del sufrimiento cambia completamente a la luz de Cristo, hermano. Cuando usted
y yo pensamos en lo que Cristo vivió, lo que Cristo sufrió, en todo lo que Cristo tuvo que padecer sin necesidad. Él no tenía necesidad de hacerlo, pero Él lo hizo. Entonces la cruz demuestra que Dios no es indiferente al dolor, que Él mismo inclusive entró en el sufrimiento humano. Él sabe qué es sentir soledad, Él sabe qué es la traición, Él sabe la enfermedad, Él sabe qué es el castigo, Él sabe todo lo que usted y yo podemos sufrir. Él lo sabe porque Él tuvo un cuerpo humano y sufrió, fue tentado inclusive en todo. Entonces el sufrimiento puede producir gloria. O sea, Cristo es el modelo supremo de la cruz a la exaltación. Él así como tuvo un momento de demasiado sufrimiento, también tuvo un momento de exaltación poderoso, ¿sí? De la victoria, de esa victoria en la cruz, hermanos. Entonces la resurrección declara que el dolor no tiene la última palabra. Por eso, cuando Jesús estaba en la tumba, donde muchos se alegraron, aún el enemigo pensó que ya lo había derrotado, que ese sufrimiento y esa forma de martirizarlo y llevarlo a la cruz y sepultarlo y que le colocaron una piedra y que no iba inclusive a salir de allí, bueno, pues se equivocaron, porque el Señor es el Todopoderoso y ese sufrimiento, precisamente la Biblia dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte lo pudiese retener, se levantó victorioso al tercer día, proclamando la victoria, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Para que la resurrección declara que el dolor no tiene la última palabra. Imagínense que Lázaro estaba enfermo, eh, estaba muy mal y murió y duró 4 días allí muerto, su cuerpo se estaba descomponiendo, estaba putrefacto, ya hedía, y aún así el Señor llegó y le dijo a ese cuerpo ya desahuciado, a ese cuerpo que ya estaba totalmente descompuesto, Lázaro, ven fuera. Y Él es el verbo de vida, Él es la palabra viva, Él, su palabra es espíritu y es vida. Y esa palabra le impartió la orden a ese cuerpo y lo resucitó. Por eso, hermanos, cuando usted y yo tengamos sufrimiento, sepa que el Señor sabe tu sufrimiento, el Señor conoce tu sufrimiento y Él es el que tiene la última palabra. Él llegará un momento que va a decir, ya, no sufras más, ya, dolor, sal, soledad termina, escasez termina, ya hiciste tu trabajo. Y cualquiera que sea la aflicción, será, recuerda, una herramienta de Dios para formarnos. Ahora, quiero ya aterrizar el mensaje y me disculpan, se nos fue el tiempo, pero quiero aterrizar este mensaje aplicando algunas palabras de reflexión profunda. Y quiero que escuche al menos estas 4 palabras. El sufrimiento, hermanos, no significa abandono divino, ¿sí? Porque a veces usted está sufriendo y piensa que el Señor lo dejó, lo abandonó, que no vale la pena ser cristiano, que para qué tanto esfuerzo. No, muchas veces Dios está más cerca en el valle que en la comodidad. Sí, recuerde eso. A veces en el dolor, en el sufrimiento, es donde el Señor está más cerca que en el valle de la comodidad. Recuerde esto, que la gloria futura produce perseverancia presente. O sea, quien pierde la visión eterna fácilmente se rinde a la prueba. Cada vez que usted tenga un dolor, una aflicción, esté pasando por un momento, piense en su salvación, piense en lo que el Señor le tiene prometido, piense en que este no es la meta, no es el destino, su destino está en Dios, en la presencia de Dios, en la salvación eterna. Todo esto un día se va a acabar, hermanos, créalo. Eso que usted está trabajando, ese carro, esa casa, esa empresa, todo ese esfuerzo que usted, todo eso se va a quedar aquí, ¿sí?
Y cuando, si nos morimos, aquí se va a quedar. Y si viene el Señor también, todo eso se va a quedar. Entonces, la esperanza cristiana es escatológica, hermano, es futura. O sea, el creyente vive mirando más allá del presente, más allá. Usted tiene que vivir, y no es que seamos locos o vivamos una utopía. No, esto no es una utopía, es una realidad. O sea, Cristo nos prometió y es verdad, se cumple. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y Dios está formando algo eterno, hermanos. Aunque no se entienda el proceso, la obra continúa. O sea, Él te está formando a través de ese proceso, esa prueba, esa necesidad, esa escasez. En este diagrama estoy sintetizando lo que hemos hablado. La aflicción es inevitable, pero esa aflicción te forma y esa formación te ancla, o sea, te genera una esperanza. Y esa esperanza nos ayuda a tener esa tranquilidad y esa confianza que un día vamos a llegar a su gloria. Entonces Romanos 8 traza un camino, hermano, claro. El sufrimiento no es un accidente en la vida del creyente, sino una etapa dentro del proceso redentor que culmina en esa gloria plena, poderosa, que un día vamos a escuchar esa voz de Dios que diga, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Conclusión, una proclamación de la esperanza eterna es entender esto, hermanos. Las heridas presentes son temporales, la gloria es eterna, el sufrimiento tiene límite, pero la gloria no. O sea, lo que Dios nos tiene preparado es tan grande, hermanos, que no importa el dolor, no importa el sufrimiento, lo que vamos a recibir es muy grande. No es una negación, hermano, al dolor, no hay que subestimarlo, no hay que tenerlo en poco, es una proclamación realmente de una esperanza. O sea, el creyente no vive negando el sufrimiento, sino interpretándolo desde la eternidad, ¿sí? Saber de que bueno, muchas en las aflicciones. A veces Pablo dice, si el justo con dificultad se salva, imagínense. O sea, esto es como una carrera, esto es una batalla, hay que luchar, hay que ser fuerte, hay que ser valiente, hay que sacar de fuerzas de debilidad, pero todo eso va a generar al final una esperanza grande de que está reservada para todos nosotros. Entonces la cruz nunca fue el final y tus aflicciones tampoco lo son, hermanos, porque detrás del proceso existe una gloria que aún no ha sido manifestada. Y esa es la gloria que estamos esperando, hermanos. Esa gloria en la cual todos nosotros vamos a participar de ese llamado especial que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Usted le va a decir, Señor, gracias porque necesitaba escuchar este mensaje, un mensaje de fe, de esperanza, de saber de que este no es el destino, este no es la meta. La meta está, hermano, recuerde, allá arriba, en la presencia del Señor. Aquí vamos a ser defraudados, humillados, este cuerpo se va a desgastar, tu pareja te va a engañar, tus hijos se van a portar mal, van a ser desobedientes, van a ser ingratos. Todo eso lo vamos a vivir aquí, hermanos. Pero la meta es llegar al cielo. Amén.